GeoGebra permite calcular distancias y ángulos muy fácilmente, como vamos a ver en el espacio. Vamos a dibujar primero dos puntos y vamos a utilizar la herramienta de distancia. Estamos solo en la vista 3D, no hemos abierto la 2D y nos aparece un texto con la distancia entre los puntos A y B. Observad que GeoGebra al valor lo llama distancia AB. Pero de todos modos hay otro truco que consiste en escribir en la línea de entrada D, podemos poner AB si se quiere, pero no es necesario, igual a B. Y GeoGebra nos calcula la distancia. En este caso no hay texto, como podéis observar. Si movemos los puntos, pues todo se desplaza y por consiguiente se modifica el valor de la distancia. Muy bien, vamos a ocultar el texto y ahora vamos a dibujar una recta con un tercer punto. Aquí la tenemos. Esta recta la vamos también a colocar, por ejemplo, de esta manera. Y ahora vamos a calcular la distancia del punto a la recta. De nuevo, herramienta de distancia, punto, recta. Y se repite la misma situación que en el caso de la distancia entre dos puntos. Aparece un texto con el valor de la distancia y también aparece el valor distancia a f. Ocultamos el texto a f. Aquí nos sirve el truco aquel que hemos visto antes. No podemos escribir j igual a f porque no funcionará. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una curiosidad, por cierto. ¿Por qué no funciona el escribir AF? Porque GeoGebra lo interpreta que estamos multiplicando un punto por una recta. Por consiguiente, no sirve. Es la curiosidad. En cambio, con AB sí que sirve. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dibujar un plano. Un punto por aquí. Y vamos a utilizar la herramienta, la segunda herramienta de las 4 posibilidades para obtener un plano. Recordad que podemos hacerlo de muchas maneras. Incluso podemos introducir directamente la ecuación del plano en la línea de entrada. Clicamos a plano, fijaros que pone un punto y una recta. Punto, recta, y tenemos el plano. Vamos a levantar este punto, por ejemplo, y ahora vamos a ver qué pasa con la distancia de un punto a un plano. A ver qué hace GeoGebra. Distancia, punto, plano. No funciona, porque el plano no se ha resaltado, como podéis ver. Al revés tampoco, Si vamos a repetir la operación, tampoco hay manera de hacerlo. Por consiguiente, tenemos que recurrir a la línea de entrada. Escribimos distancia, de ahí ya nos aparecen todas las... Podemos D y ST mejor. Nos aparece esta opción, no se veía la lista, pero si vosotros lo practicáis lo veréis enseguida. Y el punto es A y el plano se llama P. Y aquí nos aparece la distancia del punto al plano. Si ahora movemos el punto, de nuevo se modifica el valor de esta distancia que es esta que veis aquí. Por tanto, ya hemos visto todas las posibles variedades de lo que son distancias relativas a un punto. Punto, punto, punto recta y punto plano. Ahora vamos a ver la distancia entre dos rectas y recta plano y plano plano. Muy bien, vamos a borrar un poquito lo que tenemos por aquí. Vamos a borrar los puntos. De esta manera limpiamos la vista gráfica. Ahora vamos a ver, por tanto, qué sucede cuando dibujamos dos rectas. Vamos a hacerlo. Una primera recta, una segunda recta. Preciso que me gusta dibujar las rectas con línea intermitente. Pero bueno, en fin, normalmente las rectas os aparecerán en continuo, o sea que esto no hay ningún problema. Aquí tenemos estas dos rectas y vamos a ver si nos halla la distancia de las dos rectas. Evidentemente, cuando yo clico en la herramienta de distancia, esto no va a funcionar. Vaya, pues parece que sí que ha funcionado. Efectivamente, ha hallado la distancia entre las rectas F y G clicando en la herramienta de distancia. Perfecto. Ya de paso, dos curiosidades importantes, porque aprovechamos estos vídeos para ir repasando ideas y cuestiones que tiene GeoGebra. Dos cuestiones curiosas. Primero de todo, una recta se puede escribir de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo escribo A más T por un vector, por ejemplo, 1, 2, 3,
GeoGebra me dibuja la recta. Muy importante, hay que escribir T, no sirve lambda, hay que escribir T. Igual que vuelvo a enseñar la línea de entrada para que lo veáis. Aquí está, A más T por 1, 2, 3. Es una curiosidad a tener en cuenta. Voy a borrar esta recta porque no me interesa. Y lo segundo que quería comentaros, perdón, no me lo he borrado, ahora sí. Lo segundo que quería comentaros también es que podemos saber el vector director de las rectas, que evidentemente será el vector AB y el vector CD. Por ejemplo, vamos a escribir dirección recta, y ya ponemos dirección F, y nos sale el vector director de la recta F, que es el vector AB, evidentemente. En cualquier caso, si queremos el vector unitario, escribimos vector, y enseguida nos aparece en la lista que no se ve en el vídeo, pero que está, al final de todo, vector unitario objeto. Recordad que no tenéis que escribir la instrucción, la buscáis en la lista y listos. Vector unitario F, y nos dibuja el vector unitario de la recta F. Por consiguiente, esta es otra cuestión que era interesante que supierais. Vamos a borrar también estos vectores porque son más un incordio. Y hemos hecho, por tanto, la distancia entre dos rectas. Si las rectas son paralelas, también la calcula. Vamos a hacer una recta paralela a una de ellas, a la F, por ejemplo, y vamos a hacerla precisamente por este punto. Vamos a ocultar esta y ahora voy a dibujar una paralela a esta recta por este punto. Calculamos la distancia. Y aquí está, la distancia entre estas dos rectas paralelas. Como veis, sencillo, muy fácil de hacer. Es perfecto. Por tanto, ya hemos pasado al capítulo de las rectas. Nos falta ahora el recta plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocultar esta recta paralela, que no nos interesa. Vamos a dibujar un tercer punto, por aquí, y vamos a dibujar el plano. Plano que pasa por 3 puntos. Perfecto. Bueno, distancia recta plano. Esto ya es un poquito relativo. Si la recta no es paralela al plano, evidentemente no hay distancia recta plano. Lo podemos probar. Y está clarísimo que esto ya podemos clicar, que no nos va a hacer. También en la línea de entrada nos pasaría igual. Si ponemos distancia, aprovechamos la primera instrucción, no pasa nada que ponga punto y ponemos distancia FP, nos dice que argumento ilegal, con toda la razón. Esto solo funcionaría si la recta fuera paralela al plano. Entonces, lo que podemos hacer sería dibujar alguna recta paralela al plano. Bueno, esto no sería trivial. No existe el comando recta plano. Vamos a borrar esto de la línea de entrada, que no nos interesa. Pero en cualquier caso, si tuviéramos que calcular esa distancia, se podría hacer. La instrucción no existe, pero no es un problema excesivamente complicado. O sea que, en principio, podríamos dibujar, por ejemplo, una recta, aquí, y ya la distancia, y hacer una paralela. Aprovecho la construcción, borramos este punto, hacemos una paralela. Ahora estoy improvisando un poco. Y si calculamos la distancia, nos la calcula. Ahora bien, si clicamos en la recta y en el plano, vamos a ver qué pasa. Nada de nada, no lo hace. Porque evidentemente GeoGebra no... También hay la opción de poner, la posibilidad de poner son paralelas, dos rectas, por ejemplo, o son perpendiculares. Estas son cuestiones, pero solo se puede hacer con dos rectas. Si probamos a hacerlo con la F y la I, vemos qué sucede. Me contesta que no es correcto. No funciona. Por consiguiente, vamos a dejar estas instrucciones y las comprobaciones de paralelismo, perpendicularidad, las dejamos con construcciones o con las herramientas habituales. Pero no existe el comando en GeoGebra, aunque no os extrañe que aparezca en breve. O sea, todo esto avanza continuamente. Muy bien. Vamos ahora, por tanto, hemos visto esto, vamos a ver ahora la distancia entre dos planos. Y nos encontramos con el mismo caso que en el de recta plano. En este caso concreto, borramos esta recta y vamos a tener que dibujar otro plano. Vamos a borrar esta recta también, porque era una recta que hemos hecho para probar una cosa. Y vamos a dibujar otro plano. Y por ejemplo, podemos dibujar, por ejemplo, una cosa interesante. Vamos a coger un punto, perdón, esto GeoGebra a veces hace algunas cosas tontas. Vamos a dibujar un punto por aquí, lo vamos a elevar y vamos a hallar un plano paralelo.
plano paralelo por este punto a este plano. Genial. Perfecto. Y la distancia, vamos a ver qué sucede. No la hace, pero no hay ningún problema. Nos vamos aquí, ponemos distancia, vamos a coger la primera, aunque no sea la más idónea, ponemos distancia PQ. Y esta, la calculadora de distancia entre los dos planos. Fijaros que he puesto punto objeto, y lo he hecho entre dos planos. O sea que los comandos de GeoGebra son muy versátiles. Creo que está muy claro. Evidentemente no tendría sentido hallar la distancia entre dos planos que no son paralelos. En fin, yo creo que hemos visto toda la panoplia de distancias y de aquí un momento vamos a pasar a la de los ángulos. Enseguida vamos a pasar a los ángulos en otro vídeo.